Este es el curso de elementos activos. Hoy es 27 de abril del 2021, siendo esta la lección número 19, semana 10 del segundo semestre del 2021, donde estamos viendo el transistor BJT. De momento, pues hemos estado viendo la teoría, seguimos viendo teoría del transistor BJT. Hoy lo que corresponde es empezar a ver lo que se llama el modelo Eversmall. Entonces, este es el modelito, es un modelo útil que se utiliza pues para describir el comportamiento del transistor. Dentro de tantos modelos que hay, bueno, este es otro de los modelos, el cual, bueno, en esta imagen ahí está descrito que es el modelo típico. Entonces vamos a revisarlo. El modelo Eversmall es un modelo, bueno, es un modelo ideal para transistores bipolares, pero que funciona bastante bien. Que se puede utilizar en región activa, activa reversa, saturación débil, saturación fuerte. Entonces, tiene una ventaja muy grande que es que me permite, digamos, entender el comportamiento del transistor en diferentes regiones, en diferentes circunstancias. Una de las ventajas más grandes que tiene, o de las características más interesantes, es que es un modelo utilizado para simular transistores bipolares, ¿verdad? Entonces, es una de las características interesantes que tiene el modelo, que con él se logran hacer simulaciones. Porque cuando uno revisa, digamos, un transistor y la complejidad de sus ecuaciones, no es tan sencillo hacer hacer simulaciones. ¿Por qué? Porque diría, a la hora que vamos a hacer una simulación y lo vamos a poner en un programa de simulación, necesitamos tirar ecuaciones, ¿verdad? Al final de cuentas que se resuelvan. Y las ecuaciones, pues, pueden volverse muy complejas a veces, especialmente cuando hay aproximaciones numéricas y ese tipo de cosas, entonces las ecuaciones se puede complicar un poquito. Entonces, se buscan modelos que sean más sencillos y que muestren relativamente bien el comportamiento de un dispositivo. Recuerden que los modelos siempre son limitados, en el sentido de que hay una región de funcionamiento, incluso una resistencia, ¿verdad? Uno ve una resistencia y uno dice, ah, qué bonito, ¿verdad? La resistencia es sumamente sencilla, nada más cumple ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, R es igual al cociente V entre I, y a partir de ahí define uno cosas, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que no se ven, ¿verdad? Y depende de la idealidad de la simulación. A veces no toma en cuenta la potencia que tiene la resistencia, a veces no toma en cuenta lo que es el ancho de banda de la resistencia. Una resistencia tiene ancho de banda, o sea, tiene lo que se llama una cierta región de respuesta. Si yo le aplico señales, ella puede responder dentro de un rango. Afortunadamente las resistencias son muy amplios, los rangos, y aptos para la gran mayoría de señales que trabajamos, pero hay casos que no los tiene. Bueno, con el transistor pasa muy, muy similar. Entonces, es un modelo que utiliza diodos base emisor y base colector para entender el funcionamiento. Recuerden que en el modelo del transistor, ¿verdad? Pensando en uno en NPN, ¿verdad? Tenemos diodos y decimos que, bueno, y aquí en esta región tenemos un diodo de funcionamiento, ¿verdad? Que me dice cómo se da el movimiento ahí, ¿verdad? Y tenemos otro diodo hacia arriba, ¿verdad? Entonces son dos diodos que terminan estando ahí en una configuración ahí, un back-to-back, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos esos diodos y las corrientes que pasan por ahí son corrientes de diodos, entonces usamos ecuaciones de diodos. Y por otro lado, el otro efecto que digamos que es relevante es el hecho de que tenemos corriente por ahí, ¿verdad?
Y eso lo hemos estado viendo pues como fuente de corriente, que se puede ver como una fuente dependiente de corriente, ¿verdad? Que me dice cómo funciona, ¿verdad? Entonces, el modelo usa diodos, base emisor, base colector, emisor, ¿verdad? Entonces, base colector y base emisor para ver el funcionamiento y adicionalmente fuentes, tal vez aquí hace falta poner fuentes ideales de corriente porque son de corriente, para decir cómo es que funciona, ¿verdad? Y tenemos ecuaciones que nos modelan el comportamiento de esa corriente, como ya hemos estado viendo, en función de las tensiones de polarización, que es algo que hemos visto, ¿verdad? Describe la operación según los diodos que tengamos, ¿verdad? El transistor, me encontré esta imagen que me gustó mucho, la adjunté acá, que me dice las zonas de operación, ¿verdad? Del transistor según las tensiones. Base colector, es el diodo superior, siempre tomando como referencia el transistor NPN. Y base emisor, ¿verdad? Que es el que más nos interesa, el de abajo, ¿verdad? Bueno, el que más le ponemos atención, ambos nos interesan. Entonces, nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo funciona, donde esto es como la zona que más utilizamos, la región activa. La región activa en directa, ¿verdad? Cuando la tensión base emisor es positiva y la tensión base colector es negativa, ¿verdad? En esa región tenemos el funcionamiento. Cuando nos vamos al revés, totalmente, y polarizamos totalmente, estamos en la región reversa, ¿verdad? Si no, después tenemos la saturación leve, ¿verdad? O la región de corte, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos ahí. De momento, es lo que siempre nos interesa, lo que más nos suele interesar es la región activa, esta es con la que más trabaja. El modelo se ve de esta forma. Es el modelo desarrollado, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, tenemos dos diodos. Entonces, vean, aquí viene la base. Entonces, en el modelo tenemos dos diodos, que son el diodo base emisor, ¿verdad? Que viene para acá. Entonces, el diodo que polarizamos, es que usualmente, pues, solemos polarizar. Tiene una corriente por ahí, que le vamos a llamar IF. Y generalmente es el que polarizamos ahí alrededor de 0.8 voltios, ¿verdad? Y tenemos un diodo base colector, que es el que usualmente tenemos polarizado en inversa. En el modelo se consiguen ambos, ¿verdad? Y entonces, a partir de aquí, pues, se generan las polarizaciones, digamos. Si yo quisiera polarizar se llama el circuito, al final de cuentas el transistor, ¿verdad? Entonces yo le pongo fuentes de tensión y dependiendo de la polaridad que tenga, las llevo a una u otra región de operación, ¿verdad? Entonces, que es como lo normal. Por ejemplo, lo hacemos así, ¿verdad? Y lo hacemos así, pues vamos a tener la polarización que nos lleva a región activa, ¿verdad? Que es esta que está aquí. Dentro de este modelo, entonces, reconocemos por un lado los diodos, que deben de tener una polarización adecuada, una tensión y corriente de vías, como dicen en inglés, y adicionalmente tenemos fuentes dependientes. Son dos fuentes dependientes que me dicen el funcionamiento propiamente del transistor, ¿verdad? Entonces, tenemos una fuente dependiente llamada alfa IF, ¿verdad? Vean que IF, que está aquí, tal vez ahí la figura, pues, hace falta afinarle un poquito ahí, quede menos separado de esto. Ese IF, obviamente es del diodo, ¿verdad? Porque arriba la fuente es alfa R y R, pero debería estar más cerca de la flecha. Entonces, la corriente IF, ¿verdad? Es la que me va a manejar esta fuente dependiente de corriente, mientras que la corriente IR
que es esta, me maneja esta otra fuente dependiente de corriente, que tienen un factor alfa R y alfa F, ya ahorita los tenemos la definición, que me dice cómo funciona. Ahora, yo reconozco aquí la corriente de emisor, la corriente de colector y la corriente de base, todas definidas hacia adentro. Eso no es ningún problema, ¿verdad? Que yo las defina todas hacia adentro, ya a la hora de sacar números, pues simplemente, obviamente no todas pueden estar entrando, entonces alguna tiene que dar negativa, entonces eso digamos no representa en general ningún problema, pero debido a eso, ¿verdad? Al final de cuentas es una cajita con 3 terminales y si las 3 están entrando, pues la suma de las 3 da 0. Ok, ahora, los parámetros, no estamos viendo la definición full de los parámetros. Aquí vean que aquí estamos usando el libro de Julián Pedro, creo que ahí es donde viene más o menos explicado. Aquí lo estamos viendo, sacando muchos de los detalles, porque si no, pues se hace muy extensa la explicación. Entonces nos estamos yendo más a los resultados. Están definidos los parámetros. Alfa R, que se refiere pues a la constante de control, ¿verdad? Que tiene esta fuente dependiente. Entonces, esa constante de control es menos IE sobre IC. O sea, no es antojadiza, ¿verdad? Es parte del análisis. O sea, a partir del análisis es que se define. De igual manera, alfa F, que está aquí, que es el cociente IC, IE. Y por otro lado, tenemos las ganancias, son 2 ganancias que vemos. O sea, es el beta que hemos visto, ¿verdad? Pero un beta para el diodo en reversa y otro beta para el diodo en directa. Que o que me da la corriente, digamos. Entonces, vean que es el beta, al final de cuentas. Este es el beta con el que más hemos trabajado, ¿verdad? Porque esto me dice que IC es igual a beta F y B. La F ahí lo que quiere decir es que es un beta que aparece más cuando se trabaja en polarización directa, mientras que este beta es que aparece cuando se tiene polarización inversa. Ahorita chequeamos eso. Aquí, bueno, las direcciones de corriente son muy importantes, ¿verdad? Y son positivas, que entran al transistor, entonces en todos los casos de corrientes que están ingresando. La suma de las 3 corrientes es 0, lo cual es algo obvio por lo que yo les decía, ¿verdad? Entonces, bueno, de la suma de las 3 corrientes igual a 0, pues eso dice que IE más IC más IB es igual a 0, lo cual yo creo, como les decía, que es bastante claro. Ahora, ¿cómo vemos las corrientes? IC, ¿verdad? IC, aquí yo tengo un nodo, tengo un nodo, aquí está ingresando IC, aquí viene IR, que es la corriente del diodo como tal, y por la fuente de arriba, yo me doy cuenta que aquí lo que está pasando es alfa F y F, ¿verdad? Aquí sería IR, y aquí tenemos pues IC. Entonces la ecuación es súper simple, ¿verdad? 2 que entran, 1 que sale, entonces ¿quiénes entran? Entran IC, entran IR, y sale alfa F y F, ¿verdad? Que cuando despejamos IC, entonces me queda alfa F y F menos IR. Entonces ahí tenemos una de las ecuaciones. Ahora, ambas ecuaciones, en la ecuación, perdón, hay 2 corrientes que son corrientes de diodo, ¿verdad? IF e IR. Entonces, esas corrientes de diodo son las corrientes propias aquí de cada uno de los diodos, tienen la característica de corriente de diodo. Si vemos primero IF, que sería esta corriente que está aquí, la corriente IF, tiene su corriente de saturación, ¿verdad? La que siempre hemos llamado IS, nada más, porque siempre analizamos un dispositivo, un diodo, ¿verdad? Pero ahora es la corriente de saturación del diodo que va al emisor. Lo que diferencia es el emisor, las dos salen de la base. Entonces, por eso es IES, ¿verdad? Pero es la corriente de saturación. Por E a la menos, ¿verdad?
y la polarización del diodo propiamente, diodo base emisor, ¿verdad? Entonces la tensión base emisor entre el voltaje térmico menos 1. Esta es la ecuación completa que teníamos por ahí, que muchas veces, a veces se desprecia el 1, ¿verdad? Cuando VB ya es muy grande, el 1 puede casi despreciar, pero aquí se está considerando por completo. Entonces, bajo esa misma lógica, pues también vamos a tener la corriente IR, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces IR, ¿quién es? Es de este diodo, ¿verdad? Entonces tiene la corriente de saturación del colector, por lo mismo. Ahora, la tensión de polarización es la tensión base colector, ¿verdad? Entre la tensión térmica menos 1. Esa es la otra ecuación, ¿verdad? Aquí está. ICS, EBC, BT menos 1, ¿verdad? Entonces, estas son corrientes de saturación, de reversa, de saturación reversa, o inversa, saturación reversa, inversa, de cada uno de los diodos. Entonces, ya con eso, lo podemos sustituir, que de hecho la ecuación queda así como un poquillo grande, ¿verdad? Entonces se dice que IC en el modelo va a ser igual a alfa F por IF. Aquí está IF, ¿verdad? Entonces esta es la corriente del diodo sustituida. Menos IR, que IR es, aquí está, la corriente del diodo, ¿verdad? Que sería ICS en este caso, EBC sobre VT menos 1. ¿Ok? Entonces ahí tengo definida la corriente IC del modelo que se maneja aquí. Es un modelo, digamos, que toma en cuenta, pues, los cambios de corrientes exponenciales, ¿verdad? Lo cual da una precisión buena, digamos, para este modelito. Y ahora, bueno, hay que definir IE e IB. Pero bueno, ya estamos como en hora de la pausita. No sé si alguien tiene alguna pregunta a este punto. Bueno, pues si no hay preguntas, hagamos la pausa acostumbrada. Hoy están hablando en Canal 7 de la salud mental, el teletrabajo. Ustedes al final de cuentas también están teletrabajando. Y una de las cosas que siempre recomiendan es que después de cada 5 minutos descansar como 10. Es más o menos lo que tenemos, ¿verdad? Yo les digo 7 y siempre son un poquito más. Entonces descansen, despejen su mente, levántense un poquito, caminen, y ya casi seguimos. Bien, estamos definiendo el comportamiento del modelo, ¿verdad? O el comportamiento del transistor a través del modelo, es el Evers Model. Y ya tenemos, pues, un modelo, pues, de su corriente, ¿verdad? Cómo se ve su corriente de colector, a partir, pues, de las dos contribuciones de los diodos que están ahí, según el circuito que se maneja, ¿verdad? Ahora, vamos a buscar la corriente. Ay, perdón, no estaba compartiendo, ya estaba rayando y no estaba compartiendo. Disculpen. Ahora sí. Les decía que ya tenemos, ¿verdad? La corriente de colector definida. A partir de las características que tenemos ahí. Una parte la da el diodo y otra parte la da la fuente de corriente dependiente. En el otro caso, hay que definir la corriente de emisor. Básicamente lo mismo, una corriente de una fuente dependiente, alfa R y R es la corriente aquí, va a ser la corriente de un diodo, ¿verdad? Entonces, multiplicada por alfa R, y la otra es la del diodo directamente. Entonces, se aplica básicamente lo mismo y se tiene que esa corriente del emisor es la diferencia de estos dos, ¿verdad? Que sería alfa R y R menos IF, que está ahí. A partir de la definición que ya teníamos, esta es la misma definición. Yo generalmente en las presentaciones cuando pongo ecuaciones en azul es porque ya aparecieron en algún lado. Es como referencia nada más. Las que están en blanco son como lo que vamos desarrollando. Entonces los que están en azul es alguna referencia. Esto es para comparar ahorita.
Puede chequear. Entonces, dice, sustituye, ¿verdad? Alfa R es IR, IR aquí está. Se hace la sustitución menos IF, que IF es esta corriente que tenemos acá. Entonces, a partir de ahí se define esa corriente de emisor. Además, de las dos ecuaciones, por eso está esto acá puesto así. Debido a la característica, digamos, práctica aproximadamente simétrica, digamos, del modelo, porque es un modelo con una simetría, digamos, bastante similar. Si revisamos y comparamos D y C, esta corriente, alfa S y S que está aquí, y comparamos esta también, que son las corrientes de las fuentes que están ahí, las dos fuentes dependientes. Debido a que la otra parte son corrientes de diodo, y considerando que aunque no son diodos iguales, son diodos similares, pues aproximadamente esto debería ser muy parecido, si no es que igual. Entonces se suele decir, mira, aquí hay un error. Esto es de IC y de IE. Hay un errorcillo. IC e IE. Se puede decir que estas dos cosas son muy similares y como estas son tensiones que yo le aplico, digamos, son tensiones que yo le aplico, no son, y tienen la misma forma, digamos, se cancelan, entonces se tiene la conclusión de que alfa F y S tiene que ser igual a alfa R y S, que esa es una característica, digamos, que tiene este modelo también y que se utiliza pues, para ciertas relaciones. Entonces ahí están en rectángulos algunas de las ecuaciones relevantes. Luego, bueno, por nodos, esto que ya lo había dicho antes, las corrientes IB, IC e IE, la suma de ellas, como las tres están entrando, tiene que ser igual a 0. Todo bien ahí, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, ya tenemos definidas IC y tenemos definida IE. Entonces, IB es igual a menos IC menos IE. Entonces, es posible establecer a partir de ahí la ecuación IB, ¿verdad? O sea, yo pongo menos IC, entonces sería menos alfa F, ¿verdad? Y me queda toda esta corriente. Esta corriente de aquí, en realidad, esto es IC, entonces aquí es IF, menos IR, ¿verdad? Que, bueno, sería más, porque el menos se propaga, ¿verdad? Y luego menos IE, que sería igual a alfa R, IR, más IF. Entonces de ahí simplemente se juntan factores, ¿verdad? Yo tengo el IF por aquí entre esos dos, entonces yo puedo escribir 1 menos alfa F IF, y aquí pasa similar, ¿verdad? Más 1 menos alfa R por IF, ¿verdad? Entonces, la ecuación la puedo simplificar, digamos, de esa manera, que es esta, ¿verdad? O sea, la que yo estaba escribiendo aquí, 1 menos alfa F y F, ¿verdad? 1 menos alfa R y R, es esta ecuación que está ahí. Y tenemos también la corriente de base. Las podemos ver en resumen, esas tres corrientes, aquí están. Ese sería como el resumencito de las tres, donde tenemos la corriente de colector, la corriente de emisor y la corriente de base del modelo Eversmoller. ¿Ok? Entonces tenemos los tres casos. Hasta ahí tenemos ecuaciones que me describen el comportamiento completo del modelo. ¿Qué quiero decir con eso? No estamos tomando en cuenta ahí que esté en región activa o ninguna aproximación, ¿verdad? Debido a alguna situación particular.
cuando uno analiza situaciones particulares, por ejemplo, que esté en región activa, en región activa polarizamos, ¿verdad? El diodo base emisor para que conduzca, para que efectivamente él conduzca corriente. Y cuando él está conduciendo, pues este no está conduciendo, ¿verdad? Y tenemos un IR que tiende a cero. Tenemos un IR que tiende a cero. Entonces, cuando hacemos eso, podemos hacer modelos aproximados del sistema este. Y cuando uno hace eso, pues parte de estas ecuaciones para poder escribir eso. Y bueno, eso es algo que hay que hacer. Profe, Sí. entonces, en este modelo, la corriente ID solo va hacia una dirección, no quiere decir que va hacia las dos. Sí, correcto. Digamos, por el modelo que lleva, digamos, y por el comportamiento que lleva el transistor, la corriente, sí, la corriente ingresa, y sí, esta va en una dirección. Todas están definidas entrando, ¿verdad? Pero eso lo que quiere decir es que eventualmente alguna de esas corrientes tiene que dar negativa, para ya a nivel real, para que todo cierre, ¿verdad? Pero la corriente de base particularmente es una que sí que siempre va a ir entrando. Ok, yes. Ok. Bueno, entonces uno puede después a estas ecuaciones aplicarle aproximaciones. Y eso se hace en el modelo simplificado de Eversmall simplificado. La región que más nos interesa, aunque el modelo en general aplica para todo, es la activa directa. En la activa directa, que es la que más nos interesa, tenemos conducción de corriente por acá, ¿verdad? Y IR se hace cero, que esa es la característica, digamos, con la que más trabajamos. Entonces, bajo esas condiciones, el modelo, como IR vale cero, se puede quitar. Al hacer IR igual a cero, esta fuente se apaga también, ¿verdad? Entonces se puede quitar, como si no estuviera, ¿verdad? Una fuente de corriente apagada se sustituye por un abierto. Y bueno, en general, donde la corriente valga cero, se sustituye por un abierto. Entonces quitamos este y nos queda este modelito de esta manera. Este es el modelo. También es que se le llama modelo T. En ese modelo T es una región activa, ¿verdad? Y el modelo se simplifica cuando hacemos IR igual a cero, ¿verdad? Obviamente aquí estamos haciendo que la tensión base emisor le ande alrededor de 0.8 voltios, una cosa así. Es lo usual que tenemos, ¿verdad? Vamos a tener una corriente de base, pues sí, que es mayor que cero. Son como las condiciones normales del transistor en región activa, ¿verdad? Bueno, la otra fuente que también se apaga, ¿verdad? Y entonces las ecuaciones pues se reducen. Si tomamos como referencia las que teníamos aquí, tratando de mostrarla cómo cambian, ¿verdad? Cuando hacemos esto, ¿verdad? Con IR igual a cero, esto se hace cero. Entonces la corriente de colector queda como IC, alfa F, IS, ¿verdad? VB, nada más. Esa es la corriente de colector. Entonces se simplifica bastante el modelo. La corriente de emisor, pues le pasa algo muy similar. Ahora esto es lo que se hace cero, ¿verdad? Entonces la corriente de emisor termina siendo menos IS, VB, VT menos 1. Y la corriente de base, pues también se va a simplificar, ¿verdad? Al hacer IR igual a cero, pues esto se hace cero, ¿verdad? Y bueno, se hace ay, pues aquí algo me falló. Y algo me falló. Un segundito. Ahí es IC, no es IF. Ahí me equivoqué. No puse la corriente que era IC. Mis disculpas. Aquí esta corriente es IC. IB 1 menos alfa F sobre alfa F
y C. Eso en el Pedro Julián está bien, ahí me equivoqué. Eso está haciendo un jueguillo, digamos, de las ecuaciones con el IF, ¿verdad? Porque al hacerse 0 exactamente, lo que me queda es el IF, que está por ahí. Entonces, se hacen un par de sustituciones y se llega a esta relación, que es una relación importante. Y que al final de cuentas, la corriente de base, pues termina siendo 1 sobre beta F y C. Entonces ahí nada más anoten esa ecuación adecuadamente. Y bueno, tenemos esa relación. Que es la que se maneja en ese punto. La cual es una relación, pues siempre que esté en región activa el transistor, ¿verdad? Luego, adicionalmente, ¿verdad? De las otras ecuaciones que teníamos ahí, bueno, obviamente IR tiende a 0, ¿verdad? IF se mantiene, esa no hay problema, ¿verdad? Se mantiene igual. Y de las otras ecuaciones, pues también las relaciones se mantienen, eso no cambia. Entonces, eso está bien. Y luego, también en la zona reversa activa, que es como la otra que suele ser de interés, cuando la polarización es inversa, ¿verdad? Base emisor es mucho menor que 0. Y entonces IF se hace 0, ¿verdad? Entonces simplificamos de una manera pues muy similar, ¿verdad? La fuente dependiente de corriente alfa F y F se vuelve 0. Las ecuaciones también se reducen, entonces pues cambian un poquito, ¿verdad? Las ecuaciones. Es cuestión de ver cuál es la que se hace 0, ¿verdad? Ahora, veamos, aquí no las puse en resumen, me carga mucho. Cuando IF se hace 0, ¿verdad? Entonces, más bien la que se va es esta, ¿verdad? Que es la corriente que se va, esta se va por aquí y luego esta otra la que se va por este otro lado, ¿verdad? Es como lo contrario, los otros puntos para la otra polarización. Entonces, ahí tenemos I C queda así, y E queda de esta manera, y eso es más o menos alfa y C, alfa R y C. De igual manera, la corriente de base se puede hacer el mismo juego de sustitución y queda de esta manera, 1 menos alfa R sobre alfa R por IE. Ahí sí está bien. 1 sobre beta R. El beta es para el diodo base colector, ¿verdad? El beta R. El beta F es para el diodo base emisor. Entonces, se tiene esa relación. Y esas son a grandes rasgos, digamos, las ecuaciones del modelo Eversmall, ¿ok? Veamos cómo se aplica eso y qué se puede utilizar en un análisis o cómo se utiliza esto en un análisis de un transistor. Más fácil ahí es verlo con un ejemplo. Ok. Bien. Dice que se tiene un transistor NPN polarizado por resistencia de base. Aquí está la figurita, ¿verdad? Que presenta los siguientes parámetros. Entonces ya se dan los parámetros de alfa F, punto 99, alfa R, punto 495, la corriente de saturación inversa IS, ¿verdad? Del diodo base emisor y del diodo base colector, el diodo de arriba, 2 por 10 a la menos 10. Y la fuente de alimentación, pues, es de 5 voltios, ¿verdad? La fuente de alimentación, o sea, el BCC. Tal vez un comentario ahí. Esto es muy relevante porque cuando se hacen simulaciones de circuitos, como se usan estos modelos, ¿verdad? Es importante conocer los modelos porque así uno sabe qué es lo que se está simulando y cómo se está simulando.
en el aspecto más simplista de una simulación, uno nada más agarra, tira y cualquier modelo que se use, pues es casi cualquiera que es bueno, dependiendo de lo que se esté haciendo. Pero muchas aplicaciones requieren precisión en los resultados, especialmente en el diseño de circuitos integrados, ¿verdad? Que eso es algo por lo cual ustedes pueden eventualmente pues, optar. Ahí hay una electiva en la carrera, hay un laboratorio de diseño de circuitos integrados y demás. Cuando se está trabajando así y se están diseñando circuitos, también se diseñan transistores, ¿verdad? Pero en el diseño de estos dispositivos, obviamente, hay que tener control sobre todo, ¿verdad? Y obviamente hay que simular antes de fabricar, ¿verdad? Hoy en día, pues nadie se pone a fabricar si antes no ha simulado. Entonces, cuando se diseñan cosas, se diseñan incluso los transistores y se diseñan a antojo, ¿verdad? Bueno, más o menos. Obviamente hay muchos estándares y demás, y generalmente se utilizan, pero para ciertas aplicaciones especiales se pueden hacer transistores especiales, según lo que uno quiera, porque quiere una ganancia muy precisa de algo, ¿verdad? Cuando se diseña algo así, se tiene ese lujo, digamos, de poder diseñar exactamente lo que se quiere. Entonces, a la hora de simular, es muy importante conocer los parámetros que se utilizan. Y por eso es que vemos esto, ¿verdad? No hay que pensar que simplemente, ¿y para qué vemos eso? Eso está en el simulador y ya, ¿verdad? Bueno, no, es que va más allá. Y algunos de ustedes pueden eventualmente llegar pues, a ser ingenieros de diseño, de verificación de circuitos integrados y necesitan tener control sobre cada uno de los parámetros que tienen pues, propiamente los circuitos, ¿verdad? En cuenta un transistor. Entonces ahí nos encontramos que hay que tener mucho control sobre estos parámetros. Hay definiciones físicas de esos parámetros que, bueno, se escapan del nivel de este curso, ¿verdad? Hay cursos más avanzados donde ya se ve, bueno, en el libro está cómo se definen físicamente, ¿verdad? Por anchos de regiones y demás, para tener el transistor que yo quiero. Pero digamos, lo que quiero es mencionar desde el hecho de que esto se ve porque precisamente son factores cruciales en el diseño y en el entendimiento de circuitos integrados, que es un área posible de desarrollo ustedes profesionalmente. Entonces, bueno, ahí están los parámetros, ¿verdad? Que se tienen. Entonces, bueno, ahí se habla, ¿verdad? Se quieren dimensionar resistencias, ¿verdad? Para que opere con una corriente de 1 miliamperio, ¿verdad? Con transistor, aquí se habla de saturación débil. Vamos a ver ahora un poquito de eso. Donde VC es igual a VC menos 200 voltios, ¿verdad? Que es un criterio que hemos dicho, tener ahí. Vean que la referencia es tierra aquí, donde se dice VC. VC se está hablando básicamente de la tensión de aquí, ¿verdad? Entonces, está hablando de esto es VC. Y VC quiere decir la tensión aquí entre tierra, ¿verdad? Como si esto fuera así. Termina siendo la tensión colector-emisor, en ese caso. Y lo que se quiere es que esa tensión, ¿verdad? Sea menor de 200 miliamperios, milivoltios, perdón, por eso se habla de saturación débil, que la tensión base que se tiene aquí, ¿verdad? Entonces, está en el punto, no es región activa, sino que es el punto que ya hemos hablado de saturación débil, que no es un punto absoluto de corte todavía. Entonces, bueno, por ahí, bueno, dentro del ejercicio, dibujar un circuito equivalente, usar Eversmall, ¿verdad? Bueno, el circuito, ya lo vimos, es el modelo que teníamos hace ratito, ¿verdad? Con tener ahí la base, los dos diodos, uno que va en dirección, o que van en direcciones contrarias, y luego, pues, las fuentes dependientes, ¿verdad? Las fuentes dependientes con corrientes en este sentido, emisor, colector y la base, ¿verdad? Eso
bueno, se piden varias cosas. Se piden los valores de beta F, beta R, VB, VC, VC, ¿verdad? Las corrientes de saturación, IA y B, y los valores de resistencia. Entonces, bueno, revisemos. Primero, de las relaciones que teníamos, teníamos por ahí, digamos, si nos devolvemos un poquitito para verlo acá. Bueno, la misma, pero de acá, ¿verdad? Ahí tal vez sería bueno ponerlo, ¿verdad? Dado que esto es IC, la que yo corregí aquí. Entonces ahí tiene uno que beta F es igual a alfa F sobre 1 menos alfa F. ¿Lo ven? ¿Verdad? 1 sobre beta F es igual a eso. Entonces invertimos las dos partes. Entonces eso sale ahí de la ecuación. Eso sería inclusive bueno escribirlo por aparte, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una relación para beta F. Es una relación que sale de cuando está en operación activa, ¿verdad? Pero que funciona adecuadamente. Entonces tenemos ese ahí. De igual manera, vamos a tener la relación, una de acá, ¿verdad? Aquí vamos a tener que beta R es igual a alfa R 1 menos alfa R. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos básicamente la misma relación. Entonces, a la hora de calcular, beta F, entonces alfa F, 1 menos alfa F es un valor que se les dio, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que beta F, 99. Lo cual anda bien, ¿verdad? Generalmente la ganancia del transistor, la que solemos decir la del transistor, que es al final de cuentas la del diodo base emisor, pues tiende a andar por ahí, ¿verdad? Valores de 100 hacia arriba, usualmente. Puede variar, ¿verdad? No precisamente siempre tiene que ser ahí, pero eso es un valor típico. Mientras que la ganancia beta R a la hora de sustituir da un valor muy diferente, ¿verdad? 0.9802. Eso también es normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si polarizamos en reversa, obviamente no queremos corriente, más bien, ¿verdad? Entonces, son valores típicos que podemos encontrar ahí de los betas de los dos diodos, ¿verdad? El F, recuerden, forward, en directa, y en reversa es este. Entonces ahí tenemos un par de los valores solicitados. Ahora, a partir del modelo que se está pidiendo, una de las condiciones que se solicita es que IC sea una corriente de 1 miliamperio, ¿verdad? Entonces, a partir del modelo completo, podemos escribir que IC, que es igual a todo esto, ¿verdad? Aquí está la ecuación completa que habíamos escrito, tiene que ser 1 miliamperio. Entonces, esta es una de las relaciones. Luego, bueno, tenemos la relación de IE, ¿verdad? Esta es la relación completa, ahí está. Nada más repetir la ecuación, ahí no hay nada del otro mundo, ¿verdad? Y pues las corrientes en directa y en reversa, ¿verdad? Corrientes de saturación, ¿verdad? Que serían de los diodos, ¿verdad? El IF y el IR, ahí están las relaciones. Ahora, ese sistema, ¿verdad? Es, digamos, de las ecuaciones que se tiene como incógnitas la tensión base emisor, la tensión base colector y la corriente de emisor. Si conocemos la corriente colector, creemos que sea 1 miliamperio, ¿verdad? Pero, bueno, estas no se conocen. Entonces se necesita una ecuación para resolver. Y viene de la condición, pues, de saturación débil. Que se dice que la corriente de colector tiene que estar
200 milivoltios por debajo de la tensión de base. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, tenemos una relación, digamos, que es la que se puede utilizar, ¿verdad? Esto es escribir lo mismo, nada más con la terminología, ¿verdad? Recuerden que a veces es equivalente, a veces no, ¿verdad? O sea, ahorita en este modelo, que es el de polarización por resistencia de base, pues tenemos el emisor a tierra. Entonces, por eso les decía que aquí la tensión de colector, si le llamamos solo tensión de colector a lo que está aquí y tierra, pero al final de cuentas es la tensión colector-emisor, ¿verdad? De igual manera, como se mide todo respecto a tierra, uno nada más dice la tensión de base, entonces uno sabe que es entre base y tierra, pero al final de cuentas es la base emisor, ¿verdad? Entonces básicamente eso es lo que se tiene ahí. Y la otra, bueno, los 200 milivoltios sí es pues, la tensión, ¿verdad? Que se maneja ahí en ese otro punto, ¿verdad? Que son menos 200 milivoltios, ¿verdad? Pues es un base colector que está ahí polarizando en reversa esa unión. Entonces, bueno, esa es la descripción de la ecuación, de cada uno de los términos, como para que queden claros ahí. Entonces, combinando un poquito las ecuaciones ahí, ¿verdad? Que se manejan, tenemos que IR, que es igual al ICS, que este es un valor que se dio, ¿verdad? Es un valor que se brindó dentro de los enunciados, ¿verdad? Tenemos la tensión base colector, aquí los 200 milios, VT es la tensión térmica, los 26 milivoltios, menos 1, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, IR es 4.38 por 10 a la menos 14. Entonces, tenemos este valor. A partir de ahí, entonces, se puede, bueno, se ve la relación de que IC, que es igual a alfa F, y F menos IR es igual a 1 miliamperio. Conocemos IF, ya conocemos IR, ¿verdad? Conocemos el miliamperio. Entonces, es posible, pues, determinar IF, ¿verdad? El IF, a partir de ahí, ¿verdad? De acá. Claro que IF es igual a 1 mili, más IR sobre alfa F, ¿verdad? Esa sería la expresión que está ahí. Entonces, está un mili más IR entre alfa F. Entonces tenemos IF. Y ya con eso tenemos las dos corrientes de los dioditos del modelo Eversmall, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Entonces, la tensión VBE, ¿verdad? Se puede calcular a partir de la ecuación esta, VBE, ¿verdad? De IF. Entonces, aquí tenemos el modelo de la corriente esta de saturación. Entonces, tenemos esto, pero no, aquí falta todavía. Vamos a despejar, pero... Ah, no, ya teníamos el IE. Sí, ya teníamos el IS. Era el que habíamos obtenido para ver. IR. ICS. Falta. Esta es la ecuación que estamos utilizando. Y dentro de las características, perdón. Aquí está. Sí, estaba ahí ese. Sí. Sí teníamos todos los parámetros, ¿verdad? Tenemos el alfa R, alfa F, y aquí está el IS, y estaba dentro de los parámetros. Entonces, de momento, si estamos con esta ecuación, entonces ya conocemos el IF, el IS, que es un valor que se dio, ya calculamos, no, y pues vamos a calcular este, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo.
Aquí está. Esto es un valor que se da como parte del enunciado. Entonces se despeja VB, que va a ser igual, pues cuando se despeja, ¿verdad? Se manda IF a dividir sobre IF. VB, entonces ahí manda acá, ese 1 en realidad ahí es especial. Recuerden que en las ecuaciones ese 1 a veces ni siquiera lo ponemos, ¿verdad? De hecho, para algunas de las ecuaciones que se usaron, por ejemplo, para el examen, ese 1 no aparece porque cuando ya esto es bastante más grande que ese 1 es despreciable. Entonces, bueno, aquí se desprecia. Si no lo desprecian y hacen el cálculo, les va a dar prácticamente lo mismo. Entonces, se obtiene aquí el valorcito ¿verdad? Entonces ahí está el VT, los 26 milivoltios, logaritmo natural de el IF que se obtuvo, ¿verdad? Y el valor que se había dado, entonces VB 838 milivoltios. Entonces se tiene el otro valor ahí. Y la tensión colector emisor, entonces, que se maneja ahí, ya estaba puesta ahí, base emisor, ¿verdad? Menos base colector, ya estaba, ¿verdad? Entonces estaba aquí. Entonces la colector emisor son 638 milivoltios. Eso por la condición de saturación débil, ¿verdad? Son 200 milivoltios menos que eso. Entonces ahí se entra en esa condición. Y la corriente de emisor se obtiene como alfa R y R, ¿verdad? Ya tenemos alfa R, tenemos el IR, el IF, ¿verdad? Este alfa R es muy pequeñito, ¿verdad? Entonces vean que agarramos una corriente sumamente pequeña, la multiplicamos por alfa R y obtenemos esto, básicamente, ¿verdad? Lo cual da menos 1.0101 miliamperios. Recuerden que en la región de saturación débil no hay una condición, no es como la región activa, ¿verdad? No hay una condición de gran conducción, pero aún así hay conducción, ¿verdad? No se dijo que estaba en corte. Entonces, aún en esa condición, aunque la corriente es baja, la corriente es IC, es aproximadamente IE, ¿verdad? Entonces, se quería un IC de 1 miliamperio. Bueno, y es de 1.01 miliamperios. Muy similar. Y luego, bueno, la corriente de base, ¿verdad? De los nodos que se manejan ahí. La corriente de base de la ecuación, menos IE menos IC, ¿verdad? Entonces, se saca acá y son 10 microamperios. Que es el valor que se tiene ahí de corriente de base, lo cual es un valor normal, digamos, para una base que muestra, digamos, el efecto de amplificación. Y luego estábamos en el modelo de polarización por resistencia de base, entonces tenemos esto y tenemos esto aquí, ¿verdad? Este es el modelo. Aquí tenemos RC, RB, BCC. Entonces, dadas todas esas condiciones, ya tenemos esta tensión, ¿verdad? Tenemos esta tensión y demás, y sabemos que queremos que esta corriente sea 1 miliamperio aproximadamente. Entonces, a partir de ahí, ese circuito, podemos establecer que si lo vemos por acá, por la malla externa, ¿verdad? Aquí hay BCC. Entonces, BCC es igual a IB, que ya se calculó, por RB, ¿verdad? Más esta otra tensión, la tensión base emisor. Entonces, a partir de aquí,
ya se puede calcular RB. RB sale de ahí, ¿verdad? Ya estaba, BCC se había dicho que eran 5 voltios, entonces 5 voltios menos VB, ¿verdad? Que es lo que se despeja ahí entre la IB, ¿verdad? 412 kiloohmios. Es muy usual que una resistencia en una polarización por base, la resistencia de base, la que está conectada a la base del transistor, sea muy alta. ¿Por qué? Porque la corriente que pasa por ahí es muy pequeña, ¿verdad? Entonces, para limitar. Ok. Bueno, si preguntaron que si la presentación estaba, sí estaba en el Tec Digital. Sí está en el Tec Digital. Entonces, ahorita es la misma, nada más que la voy actualizando. Y luego lo que nos hace falta acá es la resistencia de colector, ¿verdad? Que es la otra. Y que la otra, pues también, digamos, se calcula por la otra parte de la malla, ¿verdad? O sea, aquí tenemos la resistencia de colector. Entonces, bueno, esto es tierra, esto es acá. Entonces sabemos que estos son 5 voltios. Aquí yo quiero 1 miliamperio. Y esta es la tensión colector emisor. Entonces es muy sencillo. BCC es igual a RC por 1 miliamperio, ¿verdad? Más VCE. Entonces a partir de ahí puedo despejar de manera similar del caso anterior. RC, ¿verdad? De ahí. Entonces va a ser VCC menos VCE sobre IC, ¿verdad? Y entonces son 4.362 kiloohmios. A nivel de valores, es muy normal, y esto es importante, digamos, a veces le sirve a uno para chequeo de eso, estas diferencias de valores. Vean que aquí tenemos resistencia de base 412K y la resistencia de colector 4.3K. Es mucho más alta la de base. ¿Por qué? Porque la corriente de base, bueno, aquí está, anda en microamperios, es lo más usual. Mientras que la corriente de colector anda en miliamperios, ¿verdad? Entonces es muy usual, y eso a nivel de verificación es importante, ver cómo hay una diferencia importante en los valores de las resistencias para que limiten la corriente, ¿verdad? Según las condiciones que se quieran. Ahora, aquí, este fue un ejemplo donde se quiso llevar el transistor, ¿verdad? En una región de saturación débil. Se dio una condición muy particular que terminó por definir el problema, ¿verdad? La definición particular fue esto que está aquí. Esta es la condición que me definió el problema. Perfectamente se pudo haber dicho, bueno, no, yo quiero estar en la región activa, más bien, y yo quiero más bien que la tensión colector-emisor sea mayor que la tensión base-emisor, por tanto, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues, los parámetros cambian, las resistencias cambian, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso me definió el problema en buena parte. Y yo creo que ahí ya teníamos todo. ¿Alguna pregunta? Ahí. Bueno, usualmente las preguntas vienen cuando ya uno se enfrenta a otros problemas. De igual manera, podemos verlo para una saturación fuerte, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, el problema anterior se definió a partir de ahí. Ahora, una región de saturación, ¿verdad? Con una tensión VC de al menos 750 milivoltios, ¿verdad? Que polarice el diodo VC en directa, ¿verdad? Ya no son 200 milivoltios, sino 750 milivoltios. Me va a cambiar las condiciones. Obviamente, eso me está llevando el transistor a que no conduzca, ¿verdad? Entonces, la corriente de colector disminuye a 300 microamperios, baja mucho, ¿verdad? Y entonces,
tenemos otra condición que es básicamente el mismo problema, ¿verdad? Nada más que aplicando la otra condición. Es como repetir, ¿verdad? Pero me va a cambiar mucho las condiciones si yo lo que quiero es llegar ahí, así en forma más resumida aquí, porque si no también no salimos. Vean que esta es la condición que me define todo, ¿verdad? Esta es la condición, que la tensión colector-emisor esté 750 milivoltios por arriba de la tensión de base. Eso me lleva a una saturación fuerte. Entonces, eso me cambia VBC y aquí es repetir el procedimiento en realidad. No hay mayor diferencia, o sea, es tomar lo mismo, ¿verdad? Entonces, se calcula el IR nuevamente, 67 microamperios. El IC se quiere que sean 300 microamperios. Esto, como les digo, es repetir, por eso aquí ya no está paso a paso. El IF, ¿verdad? 371 microamperios. Aquí es repetirlo exactamente, son los mismos números del transistor, es la misma polarización y demás. El IF, aquí, vean que no obstante que tenemos 812 milivoltios para el base emisor, debido a la polarización del diodo base colector, no hay conducción, ¿verdad? Entonces, no es solo tener polarizado adecuadamente el diodo base emisor, ¿verdad? Porque vean que aquí tenemos aquí con 812 milivoltios, ¿verdad? Pero el otro también está polarizado, ¿verdad? Con 750 milivoltios. Y eso es lo que me hace es que precisamente no conduzca, ¿verdad? Entonces la tensión colector emisor ahí, 62.37 milivoltios. Se repiten las ecuaciones y comparan, es el mismo procedimiento. Y E, menos 337 microamperios, ¿verdad? En ese punto, la corriente de base va a seguir siendo muy pequeña. La diferencia es que aunque hay corriente de base, que también anda en el rango de los microamperios, pues no me produce una corriente apreciable, digamos, en el colector, ¿verdad? Entonces, en ese caso, pues se despeja RB y se despeja RC, ¿verdad? Siempre RB tiende a ser más grande, ¿verdad? 111 kiloohmios, aquí 16 kiloohmios, y lo que yo quiero es tener el transistor en esta condición. Recuerde que son condiciones de polarización, ¿verdad? O condiciones CD, totalmente. Pero analizado pues con el modelito. Entonces ahí pasamos de analizar un modelo de saturación débil a uno de alta saturación, utilizando el modelo Eversmoll. El modelo Eversmoll lo que me da son una serie de ecuaciones que me relacionan, digamos, diferentes parámetros del circuito. Este modelo se considera un modelo bastante más sencillo, más preciso y más fácil de trabajar sobre todo eso, y por eso es que es muy útil para la simulación, porque no tiene, no necesita resoluciones numéricas exhaustivas, sino que vean que me da soluciones directas, sin iteraciones, sino que de manera directa puedo analizar el circuito, puedo determinar los parámetros que lo llevan a una región determinada que se quiera, ¿verdad? Relacionando adecuadamente las ecuaciones. Ok, sí, con eso llegamos hoy por acá. ¿Alguna pregunta? Bueno, y si no hay preguntas, estaríamos terminando hoy por acá. Y nos estaremos viendo el próximo jueves. Entonces, que les vaya bonito. Y de ahí nos hablamos. Entonces, que estén muy bien. Que tengan una bonita tarde. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Gracias, profe, hasta luego. gracias. Hasta luego, que estén bien. Chao.